Hola, buenas tardes, buenas noches más bien a todas, todos y todes. Bueno, pues a través de la Secretaría de la Mujer de Michoacán, les damos la bienvenida a este conversatorio, hoy Día Internacional de la Explotación Sexual Infantil. Bueno, pues para iniciar, vamos a cederle la voz a nuestra secretaria Mireya Aguilar, que nos dará la bienvenida. Muchísimas gracias, Ana, estimada compañera Ana. Y también le doy la bienvenida a Alma Bautista Ramos y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo desde la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán. Les damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que siguen sumándose a estas actividades que hemos propuesto en el día de hoy. Este tema que a mí me parece muy grave y que creo que no lo estamos abordando debidamente. Es un tema que nos preocupa muchísimo, la explotación sexual infantil, y que bueno, también pues se derivan muchos otros problemas sociales y bueno, pues hoy tenemos a esta compañera ponente que estaremos dialogando esta noche sobre este tema. Ojalá que podamos también encontrar algunas maneras de cómo podemos también pues abonar a la solución y a la erradicación de este grave problema social, y que en México las cifras son muy altas y pues muy preocupantes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, secretaria. Bueno, pues vamos a hablar un poquito para que conozcan un poquito de nuestra ponente Alma Bautista Ramos. Ella fue voluntaria en la consulta infantil juvenil del 2018 del Instituto Nacional Electoral. También cursó el seminario de formación de derechos humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Participó en la implementación del Confío PICMACA, protección de la migración irregular de la niñez y en Centroamérica y México de Save Children. Participó en el taller Uso de la Guía de Acceso a la Educación de las Niñas y Niños y Adolescentes en Contexto de Migración y o Trabajo Infantil. Coordinó el seminario especializado Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil junto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tomó el curso de niñas y niños, adolescentes no acompañados o separados, justamente de la Organización Internacional para Migraciones Centroamericana, Norteamérica y del Caribe. Diplomado en técnicas de avanzadas en la etapa de juicio oral por la Universidad Regional del Sureste, diplomado en la educación por los derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diplomado en acceso de la justicia en materia de derechos humanos, por parte de la Suprema Corte de los Derechos Humanos, y bueno, especialista judicial en derechos humanos por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca a través del Congreso de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura de la Escuela Judicial, licenciada en Derecho por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, maestra en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales por la Universidad Regional del Sureste. Conferencista en el primer Congreso Nacional por los Derechos de las Mujeres en su Infancia y Adolescente entre las violencias alimentarias en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Obtuvo en el 2022 el reconocimiento por la promoción innovadora de los derechos por parte de la Barra de Abogados Carlos Santiago Nino en la 65ª Quinta Legislatura del Estado de Oaxaca. Autora de estudios Responsabilidad de Crianza, Infancia y Adolescencia en el Estado de Oaxaca, coordinó la encuesta estatal sobre la responsabilidad en crianza de infancias y adolescentes del Estado de Michoacán por parte del gobierno estatal. Formó parte del foro feminista previo a la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe en Buenos Aires, Argentina. Cursa el doctorado actualmente en Derechos Humanos en el Instituto de Estudios Superiores del Derecho Penal. Es docente en la materia Típicos de Derechos Humanos en la Universidad Regional del Suroeste y Derechos Fundamentales en la Universidad de José Vasconcelos, Oaxaca. Fue directora de Educación y Investigación, Divulgación y Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y
activista defensora de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Les cedo el micrófono a Alma Bautista, que es un honor tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes los que nos están viendo. Agradezco mucho el espacio a Mireya Aguilar, de la Secretaría de Mujeres de Michoacán, y también pues a la compañera Ana Luisa y a todas las compañeras que, aunque no están en imagen, sé que hacen posible esta labor y sobre todo esta acción de difusión de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes. Voy a empezar pidiendo que me apoyen ahí con las diapositivas para presentar el tema y ya empezar la plática de lleno. El día de hoy, pues como bien sabemos, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, porque así se le denomina a nivel internacional, pero ahorita vamos a entrar un poquito a la crítica también de los términos que tenemos para referirnos a niños, niñas, adolescentes. La que sigue, por favor. Primero quisiera empezar en el marco de este Día Internacional, pues platicándoles cuál es el objetivo de que existan estos días internacionales, porque sabemos que durante todo el año tenemos ciertas fechas en las cuales conmemoramos algunos, ya sea hechos históricos, sucesos, derechos o actos simbólicos, pero muchas veces no nos ponemos a reflexionar como para qué existen estos días internacionales. Primero quiero platicarles que estos días internacionales son un instrumento utilizado a nivel internacional, como su nombre lo dice, y nos sirven para poder promover los derechos humanos, para poder estar recordando también de manera histórica algunos sucesos que han existido en la historia, algunos muy lamentables, pero que al final de cuentas han sido este precedente para poder disfrutar y gozar hoy de los derechos que tenemos actualmente. También sirven para poder reivindicar los derechos de muchas niñas, niños, adolescentes o personas en general, y sirven como ese afán simbólico para que podamos estar recordando continuamente los compromisos que tenemos en materia de derechos humanos, las problemáticas que hemos enfrentado y que seguimos enfrentando en nuestra actualidad en los diversos países, y también cómo podemos ir entrelazando estas actividades para poder erradicar estos problemas, para poder no olvidar, para poder estar presentes día con día y poner la atención en estas problemáticas, y es por eso que empezamos a hablar de estos días internacionales. Los días internacionales son una oportunidad también para que podamos realizar actividades que tengan relación al día que se está conmemorando, y un claro ejemplo es que al existir este Día Internacional, pues nos pone en la agenda también para que diversas organizaciones, organismos, instituciones, academia e incluso el mismo gobierno pues pueda estar organizando cualquier tipo de actividad que no nos haga olvidar que todavía tenemos muchos pendientes con los niños, niñas, adolescentes, mujeres y con los demás grupos que han estado de manera histórica en situación de vulnerabilidad o vulneración. Entonces, estos días se vuelven como ese encuentro de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, de las escuelas y de todas las ciudadanas y ciudadanos para que podamos estar sensibilizando, hablando del tema, pero también sensibilizándonos como personas, para que podamos detonar la reflexión, y justo eso es lo que se busca también con esta actividad, que empecemos a detonar esa reflexión sobre qué es lo que está alrededor del abuso y de esta explotación sexual contra niños, niñas, adolescentes. La explotación infantil, de manera muy general, ha sido llamada así porque se trata de aquel trabajo que se le obliga a realizar a niños, niñas, adolescentes de manera sistemática. La explotación infantil es aquel trabajo que va a estar vulnerando los derechos de niños, niñas, adolescentes, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque en el nuevo lenguaje, como sabemos, como mujeres, como feministas, muchas que nos asumimos así, sabemos que muchas veces el lenguaje ha sido construido desde diversas visiones. En este caso también, al momento de llamarle infancias o infantes,
pues estábamos reproduciendo un lenguaje que estaba construido para invisibilizar o denostar a este sector poblacional. Actualmente pugnamos porque ya se nombre como tal niños, niñas, adolescentes, porque así ya estamos reconociéndoles también esta titularidad de derechos y sobre todo que son personas que merecen ser nombradas. El término infante viene del latín que quiere decir el sin voz, y pues eso nos refiere a que nuevamente estamos pensando que niños, niñas y adolescentes no tienen esta capacidad de estar hablando, opinando, y por eso es que poco a poco en esta deconstrucción y sensibilización del lenguaje vamos a tratar de ocupar de manera más positiva el nombrarles como niños, niñas, adolescentes. Pero bueno, se le ha llamado explotación infantil, se le ha llamado trabajo infantil y también es un término que ya está posicionado en la sociedad, pero sí hay que ir criticando y reflexionando un poquito sobre estos términos. Pero bueno, ¿qué es la explotación de niños, niñas, adolescentes? La explotación va a ser aquel trabajo que realicen niños y niñas en un sistema de producción, en algo que va a ser consecutivo, pero que va a estar violentando algún derecho de un niño, niña o adolescente. Podemos entonces diferenciar, porque muchas veces llegamos a ocupar la palabra explotación infantil como sinónimo de trabajo infantil, pero esto no es así. Entonces debemos empezar por diferenciar que la explotación conlleva necesariamente la violación a algún derecho humano de niños, niñas, adolescentes, y el trabajo infantil quizás puede desarrollarse de manera permitida, bajo cierta reglamentación y respetando los derechos de niños, niñas, adolescentes. En este caso nos vamos a centrar en la explotación infantil, es decir, en aquella que no está permitida, en aquella que está haciendo para obtener un beneficio, ya sea económico o personal, a base o al costo de los derechos de niños, niñas, adolescentes, un trabajo que ya va a estar impidiéndoles disfrutar de otros derechos como ir a la escuela, como gozar de salud, ya sea física, ya sea mental, o que les va a impedir el disfrute de otra serie de derechos. En el caso de esta explotación, pues vamos a ver que existe de manera muy general, existen diversas formas de estar explotando a niños, niñas y adolescentes. Una forma de explotación es cuando son obligadas o obligados a trabajar, y a pesar de que están trabajando y de que no están yendo a la escuela, de que están privándose de diversos derechos como el juego, la recreación, pues les estamos quitando esos ingresos y estamos poniendo a niños, niñas, adolescentes en una situación que no les permite tener una vida plena. Otra forma de explotación es cuando niñas, niños y adolescentes realizan trabajos peligrosos, y al decir trabajos peligrosos es porque van a poner en riesgo su salud, su vida, porque van a estar anteponiendo su integridad a costa de estar realizando este trabajo. Es otra forma de explotación. También otra forma de explotación contra niños, niñas, adolescentes es cuando son recluidos o cuando son cooptados por algunas mafias, por algunos grupos delictivos para que puedan estar cometiendo delitos o para que sean utilizados como el medio para poder transportar diversas sustancias como son drogas, armas, etcétera. Otra forma es la esclavitud, que aunque pareciera que en nuestro país ya está prohibida de manera legal, pues todavía hay muchos niños, niñas y adolescentes que siguen siendo víctimas de esclavitud porque no tienen esa libertad, porque no van a la escuela, no tienen el acceso a la salud, a la comida, y se están dedicando a servir de manera forzada a otras personas. También está el matrimonio forzado o las uniones forzadas, porque como sabemos también el matrimonio de niños, niñas, adolescentes es un tema que en muchas legislaciones, en varios estados está prohibido, está penado, pero lo que nos ha traído como consecuencia de esa prohibición es que existan uniones que no necesariamente llegan al matrimonio, pero que son uniones forzadas. Otra de las formas de explotación es cuando niños, niñas y adolescentes son obligadas y obligados a prostituirse o reclutados y reclutadas de manera forzosa para combatir la guerra. Y aunque pudiéramos decir que en México no existe una guerra como tal declarada, recordemos que hay contextos en nuestros mismos estados en los cuales sí existe esta situación de donde no existe la paz, donde existen conflictos sociales, donde existen algunos tipos
tipos de defensas o autodefensas, y también donde existe el crimen organizado, y pues evidentemente los niños y niñas han sido también utilizados de manera forzosa para estar combatiendo este tipo de problemáticas. Esos son algunas formas de explotación de manera muy general, pero ya enfocándonos específicamente en la explotación sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, que es lo que nos trae el día de hoy y que es lo que se conmemora a nivel internacional el día de hoy, 4 de abril, pues vamos a poder entonces hablar de que la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes no es un tema aislado. Es una problemática muy latente en México. De hecho, pues nuestro país ocupa el vergonzoso primer lugar en contenido y distribución de pornografía infantil, de la mal llamada pornografía infantil, porque en realidad pues es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y pues bueno, ocupamos también el vergonzoso lugar, segundo lugar en abuso sexual después de Tailandia, ¿no? Según datos de la OCDE. Son datos muy alarmantes porque en realidad detrás de este sector, que son niños, niñas y adolescentes, pues también estaríamos hablando que en su mayoría son víctimas las mujeres. Es decir, más del 50% de personas menores de edad que están siendo víctimas de explotación sexual infantil o de abuso sexual, pues en su mayoría son mujeres. Pudiéramos estar incluso hablando de 7 de cada 10 personas víctimas. Para tener unos datos también de nuestro contexto a nivel nacional, pues se han llevado a cabo diversas encuestas. Un ejemplo es la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que realizó en el 2019 la INEGI, y ahí nos arroja que 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes están ocupados o ocupadas en formas de trabajo prohibidas. Al decir que están ejerciendo trabajo prohibido, nos aterriza casi de manera indirecta en que pueden estar siendo víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y pues bueno, también a nivel nacional tenemos una problemática muy particular, que son los matrimonios entre niños, niñas, adolescentes, o de niños, niñas, adolescentes con personas adultas. Y pues es una práctica que se ha extendido en diversos países, como la India, como África, Afganistán, Yemen, pero pues es una realidad que no está alejada de México. Oaxaca, Guerrero, Chiapas son de los estados que tienen alta incidencia en estas uniones forzadas de niñas con personas adultas o de personas menores de edad, y esto también nos trae como consecuencia que tengamos embarazos a temprana edad o en personas menores de edad. Entonces, como bien podemos decir que solamente hablamos de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes, pues nos podemos dar cuenta de que no solamente es hablar de eso, también implica otras formas de estar violentando a niños, niñas, adolescentes, y todos tienen interacción, porque los derechos humanos tienen una característica, y esta característica es que son interdependientes, y al ser interdependientes, si yo estoy violentando o afectando un derecho humano, en consecuencia voy a estar afectando 2 o 3 o más derechos humanos. Por eso es que no podemos hablar de manera aislada de este tipo de explotación, sino que también tenemos que ir hilándolo con todo el contexto nacional que nos enfrentamos. Con este breve panorama, pues podemos bien visualizar que tenemos un reto enorme como sociedad, porque realmente hemos invisibilizado el grado de esta problemática. Sabemos que existen muchas formas de estar violentando a niños, niñas, adolescentes, pero la violencia sexual es algo que ha tenido como característica el silencio, la normalización, y pues bueno, ese horroroso pacto de invisibilidad y de silencio entre las mismas personas que estamos conviviendo en la sociedad, y que este tipo de actividades nos sirven precisamente para eso, para visibilizarlo, para analizarlo y para poder estar hablando de este tema. La explotación sexual
de manera muy concreta, va a ocurrir cuando un grupo de personas o una sola persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales, ya sea para satisfacción propia o para satisfacción de otras personas. Este tipo de explotación puede darse por recibir algo a cambio, algún beneficio, algún tipo de remuneración económica en especie, por algunos pagos de regalos o por alguna protección que estén intercambiando, y pues evidentemente es una flagrante violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar aquí que cuando decimos actos sexuales, no solamente es la penetración, no solamente es la violación, el hecho de que niños, niñas, adolescentes estén viendo actos sexuales, que estén reproduciendo este tipo de actos sexuales, que estén incitándoles a tocamientos inadecuados, que estén fotografiándoles, exhibiéndoles y que estén comercializándoles incluso a través de las redes sociales o de los medios tecnológicos, pues también estaríamos hablando de un acto sexual. El acto sexual no solamente se da de manera física, también en entornos digitales ya tenemos esta característica, y esa es la complejidad también de que este tipo de delitos, este tipo de violaciones a los derechos de niños, niñas, pues se va diversificando, va encontrando diversas maneras, pero al final de cuentas el daño es absolutamente el mismo. Existen algunas causas que están pues predeterminadas para que se pueda estar llegando a la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, estas causas no justifican para nada la violación a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, no justifican para nada estas conductas, pero sí se puede decir que hay factores constantes cuando abordamos la problemática de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Un factor que ha sido coincidente en los estudios que se han realizado es que el factor pobreza agrava mucho o vuelve más propensos a niños, niñas y adolescentes a que puedan ser víctimas de explotación sexual. ¿Por qué? Porque sabemos que con la pobreza van a tener que estar orillados a buscar trabajos que a lo mejor no son apropiados, y ahí pueden estar en una situación de vulnerabilidad sobre personas que se dedican a explotar de manera sexual a niños, niñas, adolescentes. Entonces, la pobreza es un factor que sí pone a todas las personas, pero sobre todo a niños, niñas y adolescentes en un contexto más vulnerable, porque cabe destacar que ellos y ellas no son vulnerables por sí, sino más bien se encuentran, de acuerdo a la sociedad, en situaciones que pueden llegar a vulnerar sus derechos. Otro de los factores que también interviene como alguna causa muchas veces es la cultura. La cultura, recordemos que puede ser buena o puede ser cultura mala. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de ideologías, de cuestiones o actos que repetimos como sociedad, que los asumimos como sociedad, pero no necesariamente todas las culturas van a ser buenas. Hay culturas que ya se han señalado durante mucho tiempo, nos han afectado demasiado, como la cultura de la violencia, la cultura de la violación, la cultura machista, la cultura misógina. Ese tipo de culturas son actos que hemos repetido de manera consciente o inconsciente y que han formado parte de cómo nos hemos organizado como sociedades y que debemos ir deconstruyendo, que debemos ir cambiando, debemos ir criticando y también debemos ir moldeando, porque al final la cultura no es estática, la cultura puede modificarse, la cultura puede ir evolucionando conforme las sociedades evolucionan. Entonces, en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, muchas veces abona esta cultura de violencia que tenemos en las sociedades, porque desafortunadamente ninguna sociedad escapa. Tenemos culturas muy violentas donde creemos que la resolución de conflictos tiene que ser a través de la violencia, donde educamos a niños, niñas, adolescentes a través del golpe, a través de los malos tratos, a través del trato humillante, a través de esta violencia psicológica que ejercemos contra niños, niñas, adolescentes. Y dentro de esta cultura, pues también entra algo que hemos llamado el adultocentrismo.
El adultocentrismo es cómo fuimos construyendo nuestra sociedad, invisibilizando a los niños, niñas y adolescentes y creyendo que las sociedades están constituidas solamente por personas adultas. El adultocentrismo lo podemos ver en todos lados, lo podemos ver en la infraestructura, desde que los baños públicos están hechos a una medida de adultos, desde que los lavabos están hechos a una medida de adultos, desde que no existen los suficientes parques de recreación para niños, niñas, desde que no existen pasos peatonales para niños, niñas, desde que las calles están diseñadas solamente para las personas adultas, estamos viendo esos ejemplos del adultocentrismo. El adultocentrismo también se está materializando en las formas de estar educando a los niños, niñas y adolescentes. Recordaremos que hasta hace algunos años a los niños y niñas se les tenía permitido que sus personas cuidadoras pues les estuvieran pegando, les estuvieran violentando y estuvieran ejerciendo diversos tipos de violencia contra ellos y ellas. ¿Por qué? Porque creíamos que tener una minoría de edad pues era razón suficiente para poder tener un control absoluto sobre las personas que tenían menos de 18 años, ¿no? Y hay muchas personas que todavía lo siguen creyendo que golpear es educar, que siguen creyendo que gritar es enseñar y que siguen creyendo que controlar y limitar los movimientos y pensamientos de niños, niñas y adolescentes es disciplina. Eso es algo que debemos ir erradicando, eso es algo erróneo, eso es algo que hemos reproducido y que muchas veces no nos hemos cuestionado. Y pues bueno, también dentro de estas causas, yo les decía hace un ratito, no podemos verlo de manera general o aislada, porque más del 50% de víctimas son mujeres y esto no es una casualidad. En el mundo, aproximadamente 51% somos mujeres, 49% hombres. En México, más o menos la cifra va igual. Entonces, pudiéramos estar diciendo que tenemos sociedades casi porcentualmente equilibradas, ¿no? Sin embargo, la violencia de manera histórica ha afectado muchísimo más a las mujeres. Y esto atiende a que también culturalmente, pues hemos tenido esta educación con una diferenciación en razón a nuestro sexo, en razón a si nacimos con aparato reproductor femenino o aparato reproductor masculino. Si eres mujer, pues ya sabemos, ¿no? La sociedad te va construyendo para que estés en la casa, para que tengas hijos, para que seas subordinada, para que no estés en el espacio público. Y si eres hombre, pues debes estar en el espacio superior de dominación, debes estar tomando decisiones, debes estar en el espacio público y político y debes estar alejado de la crianza de niños, niñas y adolescentes. Esta diferenciación que ha existido de manera histórica, pues también nos ha generado que veamos a las mujeres, pero sobre todo a las adolescentes y a las niñas como una cosa, como un objeto que sirve para satisfacer de manera sexual a el otro sexo, que son los hombres. Y esto lo que ha generado es una posición inferior de las mujeres, superior de los hombres, donde creemos que lo masculino tiene más valor y tiene esa facultad de apropiarse de los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, imagínense si de por sí hablar de un tema de violencia sexual o explotación sexual en razón de género es algo fuerte, imagínense agregarle el tema del adultocentrismo, que muchas veces nos cuesta, incluso como mujeres también, estar visibilizando este adultocentrismo, estar visibilizando cómo desde que estoy educando, desde que estoy criando, estoy reproduciendo prácticas adultocéntricas, desde que le digo al niño o niña qué se tiene que poner, qué tiene que comer, qué cantidad de comida tiene que comer, a qué hora lo tiene que hacer, estoy creyéndome superior a un niño o a una niña. Y pues bueno, muchas veces tenemos o creemos que ellos merecen menos paciencia que cualquier persona adulta. Yo siempre cuando hablo de adultocentrismo les pongo muchos ejemplos, porque el adultocentrismo lo único que ocasiona es violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Si a una persona adulta la veo llorar, yo como persona adulta le pregunto qué le pasa, cómo estás, en qué te puedo ayudar, te escucho. Pero si yo a un niño o niña lo veo llorar,
pareciera que no es persona y empiezo a decirle, ¿por qué lloras? Exageras, ay, no inventes, por eso estás llorando, ya cállate, ay, ¿para qué traen niños si nada más no los pueden controlar, etcétera? Desde ahí estamos ya creyéndonos superiores a los niños, niñas, adolescentes, y este ejemplo se los pongo como algo muy cotidiano, como algo muy que pasa del diario, pero que muy pocas veces nos detenemos a observar. Desde que yo a un niño o niña le digo, cómetelo y te lo acabas porque allá afuera hay muchos niños que quisieran comer y tú lo desperdicias, a mí me cobran todo, te lo comes o hago que te lo comas, etcétera. Estoy ejerciendo violencia, estoy ejerciendo una superioridad, y con una persona adulta sin duda alguna no lo haríamos, o si lo hacemos es considerado violencia. Entonces, a estas causas, a la pobreza, a la cultura y al género, agréguenle el tema del adultocentrismo, que nos hace pensar que tenemos a nuestra disposición a niños, niñas, adolescentes, que les podemos controlar, que los podemos herir de manera psicológica, de manera verbal, y pues esto agrava muchísimo el contexto de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Otra de las diversificaciones que existe y que les platicaba también dentro de esta explotación sexual, pues es el abuso y la explotación que se da en línea. Actualmente, y pues después de salir de una pandemia, aunque pareciera que ya tenemos bastante tiempo de superarla, en realidad los rezagos han sido agravantes, han sido preocupantes, porque volvimos al entorno digital como un entorno de socialización. Ya es algo real, es algo que sucede y lo vemos con niños, niñas, adolescentes. Actualmente el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes recientemente sacó un sondeo de opinión donde preguntaba sobre el uso de estos juegos o videojuegos o el uso interactivo en plataformas electrónicas, y pues bueno, la mayoría de adolescentes menciona que destina gran parte de su tiempo en estar interactuando con otros adolescentes, con otras adolescentes, con otros niños y niñas a través de estos mecanismos digitales. Entonces, realmente esto se volvió parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día, y la violencia y la explotación sexual también migró a este tipo de plataformas. Tenemos un subregistro de abuso y explotación sexual, sabemos que existe un mercado negro, es desafortunado que México sea el que más produce explotación en la vertiente de pornografía, es vergonzoso, es algo alarmante, porque significa que si lo están produciendo es porque hay alguien que lo consume, y ese alguien que lo consume es alguien que se cree con la facultad, con el poder de satisfacerse de manera individual a causa del dolor de la vida y de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque cabe destacar que cualquier abuso contra niños, niñas y adolescentes es eso, es un abuso. No podemos hablar de un consentimiento pleno cuando la persona tiene menos de 18 años. No podemos estar hablando de eso. No podemos estar hablando de un consentimiento pleno cuando niños, niñas y adolescentes, por su minoría de edad, están en una situación de posible vulnerabilidad y están en una desventaja sobre aquellas personas que les agreden. Y pues bueno, también algo que está materializándose en la explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes son los delitos sexuales que existen en contra de ellos y ellas. Los delitos sexuales, cabe recalcar que aunque pensáramos que los cometen personas aisladas o personas en general, en realidad esto no es así. Los delitos sexuales se dan dentro de los núcleos familiares en su mayoría. Niños, niñas y adolescentes manifiestan, sobre todo las mujeres, que consideran a su hogar como el lugar más inseguro o el lugar en el que mayormente sufren violencias, y esto es algo también muy preocupante porque no es un 100% que la violencia venga de afuera o que la violencia la cometan personas desconocidas. En su mayoría, quienes están cometiendo este tipo de delitos sexuales, pues son
mismos padres, mismas personas cuidadoras o mismas personas cercanas al entorno familiar. Es muy común que el agresor sea alguien que conviva de manera cercana con la víctima, de tal manera que logra aprovecharse de esa relación que existe de confianza, logra aprovecharse de esa dependencia que existe y comete el delito sexual. Entonces hay que empezar también por alertarnos ante esto y dejar de normalizar el hecho de que creemos que los delitos sexuales son cometidos por otras personas. Hay que empezar a romper también con los secretos familiares, porque los delitos sexuales no son de ahora, han existido todo el tiempo, solo que ahora debemos empoderar más a los niños, niñas y adolescentes para que hablen, a creerles, porque muchas veces pensamos que los niños y niñas mienten. Esto es falso. Niños, niñas y adolescentes en temas de delitos sexuales no mienten, siempre hay que creerles y pues bueno, hay que romper también con esta cultura familiar de los secretos, porque muchas veces esos secretos familiares, eso de, ay, ¿cómo vas a decir eso de tu tío, tu primo, tu hermano, etcétera? Pues ha ocasionado mucha impunidad y ha ocasionado que niños, niñas y adolescentes convivan con sus agresores y pues, como les decía, en la pandemia muchísimo más, ¿no? Porque niños, niñas y adolescentes estuvieron en confinamiento permanente con sus agresores, con las personas que les estaban violentando. ¿Cuáles son algunos ejemplos de delitos sexuales? Algunos ejemplos son la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, el estupro, el incesto, la corrupción de personas menores de edad, la pornografía infantil, que yo les decía es mejor nombrada como explotación sexual infantil, la explotación sexual comercial, el turismo sexual o la difusión de imágenes o videos íntimos. En este caso, sabemos en el supuesto de la difusión de imágenes, también dentro de las redes sociales existe un gran comercio por las imágenes sexualizadas de niños, niñas, adolescentes. Es por ello que también se recomienda que las personas adultas seamos responsables con las imágenes que estamos reproduciendo de niños, niñas, adolescentes, aunque sea mi hijo, aunque sea mi sobrino, aunque sea de mi familia. No debo estar exponiendo imágenes de niños, niñas, adolescentes en redes sociales o en entornos digitales porque no es de mi propiedad la persona, porque puedo estar generando una situación de riesgo y porque al final de cuentas a las personas adultas pues son a las que nos corresponde ir garantizando estos derechos. Y bueno, ya para también poder dar paso a los comentarios, quisiera cerrar con qué es lo que vamos a hacer si es que sabemos de algún delito sexual. En primera tenemos que separar a la persona víctima, al niño, niña o adolescente, del posible agresor o de la persona que está señalando como agresora. Debemos realizar indispensablemente la denuncia ante los ministerios públicos, ante las fiscalías de nuestros estados y pues bueno, esta denuncia debe ser de manera personal, de manera escrita, no debemos quedarnos callados o calladas ante la noticia o ante este conocimiento de una posible violación en el ámbito sexual en contra de niños, niñas, adolescentes. Debemos formalizarlo, darle seguimiento y darle el acompañamiento a las niñas, niños, adolescentes y sobre todo creerles. Y pues bueno, ya para finalizar, quiero dejarles en la pantalla un código porque, como les decía, el turismo sexual es algo que ha venido a la alza. Actualmente estamos iniciando esta semana vacacional en muchos estados de la República y yo quisiera que pudiéramos sumarnos a una campaña que está organizando el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y también una organización que se llama World Vision México y se llama Turismo por la Niñez. Debemos estar hablando del turismo sexual, previniendo el turismo sexual de niños, niñas, adolescentes, porque así como las personas viajamos para distraernos, para visitar a nuestras familiares, hay muchas personas que están viajando y que están utilizando el tema del turismo
para satisfacer necesidades sexuales, para explotar a niños, niñas, adolescentes. Es algo que debemos visibilizar. Este QR que les pongo en pantalla es para difundir una encuesta que debe ser respondida por niños, niñas, adolescentes, dándoles ese derecho a participar y ese derecho a poder ser escuchados y escuchadas. Contestan una serie de preguntas donde se les pregunta cómo se sentirían más seguros y más seguras, cuál es su lugar ideal para poder pasar unas vacaciones o para poder estar promoviendo un turismo amigable con los niños, niñas, adolescentes, y pues esta encuesta nos va a servir muchísimo para estar generando acciones que beneficien a los niños, niñas, adolescentes y que estén previniendo el turismo sexual. Entonces, ya sin más por decir, para poder escuchar los comentarios, hasta aquí dejaría mi participación y les escucho atentamente. Gracias, Alma. Qué interesante todo lo que nos comentas, pero principalmente el de aclararnos, ¿no? Que la explotación sexual infantil, muchos nada más lo relacionan con la prostitución, ¿no? Y ya estamos viendo un campo tan amplio de acerca de la explotación sexual infantil, ¿no? Iniciando desde la pornografía, también de las cuestiones culturales, como también la hipersexualidad, ¿no? Que a veces se da hasta en los mismos hogares, y que eso hace que los mismos niños sean víctimas también de delitos en contra de ellos, ¿no? En el tema de sexualidad. Bueno, voy a pasar a unos comentarios que nos hacen nuestros seguidores a través de Facebook. Nos dice Anaí García: es verdaderamente importante enseñar a las niñas, a los niños, a saber decir no. Muchas veces los adultos no nos damos el tiempo de escuchar los argumentos de un no. Es muy válido y los niños y las niñas aprendan a argumentar y defender sus motivos. Judith Tobar nos comenta: el uso de dispositivo está de manera ilimitada en los peques. Con tal de que entretenerlos a las criaturas, les sueltan el celular sin ningún monitoreo o supervisión. Por ello, también Descolonial Femens nos dice: por ello es vital que en todos los niveles educativos se enseñen contenido de los derechos humanos, incluyendo las formas de denuncia. ¿Qué opinan referente a esto? Mireya, ¿gustas comentar algo? Sí, también qué interesante la información que nos comparte Alma. Pues sí, justamente creo que tenemos que accionar, ¿no? Desde los gobiernos, las instituciones educativas, justamente en el tema de la prevención. Y bueno, pues es un tema muy delicado porque implica redes, ¿no? Muy amplias, pues de incluso pues sí, redes internacionales que están traficando con estos contenidos y que pues justamente a partir de, como mencionas, de la pandemia, los chicos están a un clic también de consumir estos contenidos y de estar pues en un riesgo terrible. Por ejemplo, tengo a unos sobrinos, ¿no? Menores, y decían que querían abrir su Facebook, ¿no? Y bueno, pues Facebook lo pueden hacer, ¿no? Incluso pues ponen ahí la edad, son mayores de edad, pero puedes fingir la edad, y muchos niños están usando las redes sociales, las diversas redes sociales, entonces están muy, muy expuestos. También el tema que comenta Ana de la hipersexualidad, de que pues también es muy común que en las familias permitan a las niñas, a los niños, escuchar cierto tipo de música, vestirse de una manera pues inadecuada, las niñas maquillarse, y bueno, pues las fotos las subimos, los niños ya con las redes sociales. Entonces creo que esto da una cultura también de la prevención. Obviamente es un tema pues de seguridad, ¿no? Y que tendrían que estar accionando los gobiernos y más con estas cifras que son alarmantes y que son terribles, ¿no? Que México sea el primer lugar que está generando estos contenidos pues de pornografía o de explotación sexual. Me parece que es muy, muy delicado y que tendríamos que estar hablando y de cómo estar atendiendo, cómo estar pues previniendo esta situación alarmante. Gracias, secretaria Mireya Aguilar.
Bueno, pues aquí también en los comentarios que nos comentaban y Alma que nos mencionaba, ¿no? Tengo un dato de la Policía Cibernética del Gobierno Federal, en la cual también nos dice que los pedófilos le toman 15 minutos para desvestir a sus víctimas y 2 semanas para tener un contacto con ellos. Entonces, y también otro dato que se ha dado a través de la UNICEF, que es en México se ha aumentado el 200% de este tipo de delitos, ¿no? De explotaciones sexuales infantiles. Y también otro dato que nos mencionaban es de que también en el aspecto laboral, que ya también Alma nos decía que también allí corren mucho riesgo en la explotación sexual de los infantes y en las servidumbres y trabajos de casas, ¿no? De que también los niños están muy vulnerables y las niñas, niños y adolescentes están muy vulnerables a estos tipos de trabajos para que también sean sexualizados. Lamentablemente, ¿qué podríamos decir referente? ¿Qué nos podrías decir, Alma, así a padres de familia principalmente? Porque creo que también en casa tenemos que empezar a cuidar a los niños, ¿no? Desde casa, como bien nos lo decía, están ahí, ¿no? En la de que de casa tenemos que enseñarle también a decir no a los niños. Yo a veces digo bendita pandemia también porque a muchos niños se les enseñó que ya muchos papás más jóvenes entendieron que a los hijos no se les tiene que obligar a saludar de beso, de mano, físicamente a los tíos, a los primos, a los desconocidos, ¿no? Sino que simplemente con un buenos días ya sabemos que es un niño educado y está saludando, ¿no? ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué podrías decirnos referente a cómo los padres de familia pueden trabajar esa parte, ¿no? El de proteger a sus hijos desde casa. Y también yo sé que las legislaciones todavía nos falta mucho que trabajar de ello, pero sí me gustaría esa parte de prevención, porque creo que los niños es el deber de toda la sociedad, de todos los adultos, nuestro deber es cuidar a los niños, ¿no? Te dejo. Bueno, pues acciones para poder prevenirlo hay bastantes que se las puedo enunciar como de manera secundaria, pero para mí la manera principal de estar evitando este tipo de delitos de índole sexual en contra de niños, niñas, adolescentes es tener una crianza amorosa y una crianza con respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces es cierto, debemos empoderar a niños, niñas, adolescentes para que aprendan a decir no, pero el enseñarles a decir no no es solamente en el ámbito sexual, no es solamente ante tocamientos. El enseñarles a decir no implica que respetemos la libre decisión y autodeterminación y respeto a los pensamientos y cuerpos de niños, niñas, adolescentes. Es decir, yo no le puedo decir a un niño o niña, di que no, pero te estoy obligando a comer a la hora que yo digo, la porción que yo digo, y te estoy criticando tu forma de vestir y te estoy diciendo no te pongas eso porque te ves mal, no te pongas pantalón, ponte vestido, ¿por qué te pones ese pantalón viejo? Ponte el de domingo, va a decir la gente que no tengo para comprarte ropa. Desde el momento en que vamos criticando todas las decisiones paulativas de niños, niñas, adolescentes, les vamos restando autonomía. Y el llegar a decir sí, no, el llegar a poner límites depende de la autonomía plena de niños, niñas, que sepan que su cuerpo se debe respetar, que sepan que su cuerpo les pertenece, y si nosotras y nosotros estamos diciéndole, saluda a tu tío, besa a tu tía, abrázalo, me voy a enojar si no me das un beso, etcétera, pues es un discurso contradictorio. Entonces debemos hacerlo sí, pero de manera permanente. ¿Y cómo se logra? A través de una crianza amorosa y respetuosa. ¿Por qué? Porque si estamos educando a niños y niñas de manera violenta, ellos y ellas solamente van a tener dos opciones. Una, ser reproductores de violencia, ser reproductores de esas formas de trato, de esas formas de maltrato, o van a ser víctimas de violencias. ¿Por qué? Porque no van a identificar un maltrato. Si nosotros y nosotras criamos de manera amorosa y respetuosa, vamos a enseñarles a identificar cuándo les están maltratando. Pero si en la casa es donde estamos violentando a niños, niñas y adolescentes, afuera puede que no lo distingan o puede que se vuelvan en perpetradores de esa violencia. Esa es como de manera muy general, tener una crianza amorosa, respetuosa, sí se puede. Muchas veces he escuchado argumentos donde dicen, es que eso es un privilegio de clase porque yo ni tiempo tengo, ¿cómo voy a...?
No, el respeto y el amor no es un privilegio de clase. El respeto y el amor es para cualquier persona, solamente hay que allegarnos de esas herramientas, aprender otra forma de educar, otra forma de convivir. Por eso es que desde el feminismo muchas veces decimos que la solución es la ternura radical, porque sabemos que criando con ternura vamos a tener sociedades más empáticas, más pacíficas, que vean que la solución a los problemas no es estar controlando, manipulando o detentando un poder sobre otra persona. De manera ya muy específica para prevenir el abuso sexual o delitos sexuales, pues podemos en primera no olvidarnos que es responsabilidad de las personas adultas el contenido sexual que vean niños, niñas, adolescentes y sobre todo el acceso también que tengan a otro tipo de redes, ¿no? Debemos también enseñarles a nombrar su cuerpo por su nombre. El aparato reproductor femenino, masculino, pene, vagina, senos, etcétera, todo nombrarlo por su nombre, porque solo así vamos a estar identificando las partes del cuerpo desde muy temprana edad. También debemos decirles que nadie debe tocarles, sobre todo en sus órganos sexuales, que eso no está permitido, que no está correcto y que tienen esa capacidad de decir no. También debemos mostrar mucha confianza con ellos y ellas y tolerancia. Por eso es que les digo, todo remite a la crianza con respeto. Porque si yo le digo a mi hijo o a mi hija o a la persona menor de edad, no te preocupes, confía en mí, si algo te pasa, dímelo. Pero en el momento en que llega de la escuela y me quiere decir, oye, me pasó esto, yo empiezo con, ay, no inventes, no tengo tiempo, dímelo después, o ¿por qué dejaste que te pegaran? O ¿por qué me traes esta nota? Etcétera. Vamos rompiendo esa confianza. Entonces, la confianza no se construye diciéndole, confía en mí. La confianza se construye desde el trato amoroso, desde el trato con paciencia, desde que me sereno y le tengo paciencia a cualquier conducta que tenga un niño, niña o adolescente y no me desbordo, enojo y violento a raíz de una conducta de un niño, niña o adolescente. También debemos tener una escucha activa con niños, niñas, adolescentes. Nos pasa a todos y todas que estamos inundados de las redes, tenemos el celular en la mano como personas adultas, no lo dejamos y muchos niños y niñas dicen, sí, escúchame, pero escúchame con los ojos, porque muchos dicen, sí, te estoy escuchando, pero estoy en el teléfono. Entonces ahí no hay esa conexión con niños, niñas, adolescentes. También se les debe hablar de que ante cualquier situación de incomodidad ellos pueden nombrarlo, pueden decirlo y pues sobre todo cuando nos manifiesten algún tipo de suceso, aún sea por un familiar, aún sea por una persona muy cercana a la familia, pues debemos creerles siempre y también no estar exponiendo a niños y niñas a contenido sexual que no es apto para su edad. Muchas veces creemos que porque están dormidos o que porque son bebés no sienten o no perciben los actos sexuales, pero en realidad incluso tener relaciones sexuales en la misma cama en la que duerme un niño, niña o adolescente, pues sí pudiera estar constituyendo un abuso sexual y sí evidentemente sí tiene repercusiones aunque el niño o niña esté durmiendo. Y ante el dicho de un niño o niña, de manera inmediata se debe denunciar, se debe alejar al niño o niña del posible agresor o violentador, de preferencias que el violentador no se dé cuenta para que podamos denunciar y podamos ejercer una acción y no vaya a querer evadir esa sanción. Y pues bueno, también podemos evitar dejar a niños, niñas solos y solas. Sabemos que muchas veces las madres independientes que no tenemos una red de apoyo, esto es tremendamente difícil porque o trabajamos o cuidamos a los niños y niñas, pero en la medida de lo posible, pues sí debemos tener un entorno o una red segura para que pueda estar cuidando de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. La última pregunta. El aumento de la explotación sexual infantil, bueno, históricamente siempre los niños han sido explotados, siempre han sido, no, hasta su significado, ¿no? De infante, ¿no? Sin voz. Siempre han sido minimizados, menos escuchados. Antes de pasar esta pregunta, voy a mencionar un comentario que nos hace Dalia Gutiérrez, que nos dice, qué interesante lo que plantean. El buen trato de la niñez genera adultez más humano. Es ahí donde comienza el cambio para una mejor persona y por ende una mejor sociedad. Gracias, Dalia.
Y bueno, pues mi pregunta es la siguiente. Este aumento, este incremento, ya ves que les comentaba que había un dato que ha aumentado hasta el 200% de la explotación sexual de los infantes. ¿Tiene que ver algo también el sistema neoliberalista para este crecimiento de explotación sexual infantil? Sí, por supuesto, el neoliberalismo es una herramienta que agrava estos problemas sociales porque evidentemente es un consumo del cuerpo por una remuneración, es cosificar a las personas y pues bueno, el neoliberalismo nos ha afectado no solamente a la cultura del adultocentrismo, sino también a la cultura machista, misógina, y es una herramienta perfecta para poder perpetuar las desigualdades que han existido. Y en este caso, en niños, niñas y adolescentes existe una desigualdad, primero por edad, y después le agregamos una desigualdad por género y pues evidentemente es una deshumanización total porque vemos al niño o niña como una cosa, como un objeto que tengo que cuidar, que tengo que estar sometiendo, que tengo que estar controlando y pues no lo estoy viendo como una persona, como un ser humano que tiene derechos, que tiene voz, que tiene y merece el mismo respeto que yo le puedo tener a una persona adulta, que tiene y merece el mismo trato que yo le puedo brindar a una persona adulta y pues sí ha acrecentado las desigualdades este sistema que explota no solamente los recursos, sino también a las mismas personas y sobre todo pues a los niños, niñas y adolescentes que como les decía en el trabajo infantil muchas veces son utilizados para eso, para la explotación y son explotados pues por empresas que se dedican a la producción en grandes masas, son explotados porque el neoliberalismo lo que hace es precarizar las condiciones sociales, exacerba las desigualdades y la pobreza, como veíamos, es un factor que va a ser propicios a niños, niñas y adolescentes de explotación sexual. Entonces, definitivamente sí acrecenta estas desigualdades y sí deberíamos irnos cuestionando también esta forma de razonamiento que tenemos desde lo individual y empezar a ver desde lo comunal o comunitario para estar incidiendo en esta problemática. Gracias, Alma. Otro comentario, bueno, antes de eso, un dato, por eso era mi pregunta, porque hay un dato donde nos dice que, de acuerdo a muchos periodistas, Estados Unidos es el principal mercado de la explotación sexual de infantes. O sea, así que, pues, hay mucho que meditar, ¿no? Y más en la cuestión cultural, porque a veces tratamos de imitar lo que vemos en otros lugares, ¿no? Y traerlo hasta nuestros territorios. El último comentario de Eva Contreras nos dice, ¿cuáles son las instancias de gobierno en Morelia donde se pueden acudir a denunciar una posible abuso sexual? Bueno, la principal en cualquier estado de la República es la Fiscalía General del Estado. En este caso, pues la Fiscalía General del Estado de Morelia, Michoacán, sería como la adecuada. Esta Fiscalía General tiene sedes en diversos municipios o en algunos municipios, entonces también acercarse a esa fiscalía, pero además de acudir a los agentes del Ministerio Público o fiscales, también podemos acudir a la Procuraduría Estatal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos los estados tienen una Procuraduría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y esta Procuraduría actúa cuando a lo mejor el padre, madre o persona cuidadora no ha ejercido alguna acción, cuando existe una omisión o cuando entra en suplencia de esas personas que tienen a cargo la tutela. También se puede acudir a la Secretaría de las Mujeres, de Igualdad Sustantiva, se llama allá en Michoacán, pero simplemente va a ser para orientación, porque en realidad pues atienden a personas mayores de edad o a mujeres, pero que tengan niños, niñas también, y a veces las mujeres adultas que sufren violencias, también muchas veces a la par tienen niños y niñas que están sufriendo este tipo de explotación sexual, entonces también ahí pudiera incidir de manera general para orientar, o a la Secretaría de Seguridad Pública,
también pudiera ser una buena opción, pero si no queremos trasladarnos y sabemos de un caso, al 911 es el número de emergencias al cual podemos estar dando aviso, incluso de manera anónima, ante cualquier tipo de explotación en contra de niños, niñas, adolescentes. Y pues recordarles que cualquier autoridad, desde el momento que conoce del hecho, tiene la obligación de estar dando aviso a la Fiscalía o a la Procuraduría de Protección. Gracias, Alma. Pues ya tengo otra pregunta acerca de Beatriz Beltrán. Nos dice, buenas noches, muy interesante. ¿Y qué se puede hacer con las niñas, niños explotados que viven en situaciones de calle? Ahí depende del caso en específico. Fíjense que el hecho de que un niño, niña o adolescente vive en situación de calle puede ser por diversos motivos. El más frecuente es porque están en contextos migratorios o en contextos de desplazamientos, ¿no? Ya sea temporales, definitivos, etcétera. Cada autoridad tiene la obligación de estar primero haciendo un diagnóstico sobre por qué está el niño o niña en situación de calle y así poder estar emitiendo acciones que vayan contrarrestando esa situación. Un niño o niña está no acompañado, porque se da de las dos formas, puede estar acompañado por alguna persona adulta que también está en situación de calle o puede estar no acompañado. Se puede dar aviso al sistema DIF estatal. El sistema DIF estatal cuenta con algunos albergues donde pueden estar personas que están en situación de tránsito y sería quien pudiera intervenir si es que sí están en situación de calle, porque también hay casos en los que trabajan en calle o están con personas en calle, pero en realidad no duermen en la calle o no están totalmente en situación de calle. Entonces, por eso depende del contexto específico, pero se puede dar aviso al sistema DIF estatal. Del DIF estatal depende la Procuraduría Estatal de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sería quien pudiera en un primer momento intervenir y si es necesario dotar un espacio en algún albergue o tránsito, pues pudiera estar ahí. Pero recordemos que separar a los niños y niñas de sus familias o el hecho de institucionalizarles, meterlos a albergues, como comúnmente se dice, debe ser el último recurso que ocupe el Estado porque tienen algo que se llama derecho a la familia y se ha dicho que la pobreza no debe ser una justificación para quitar o separar a los niños, niñas y adolescentes de sus madres, padres o personas cuidadoras. Entonces, por eso les digo que es un tanto complejo para ver el contexto en específico. Si en este caso a lo mejor la mamá en situación de calle o el papá en situación de calle tienen a lo mejor problemas de drogadicción o ponen en riesgo al mismo niño, niña o adolescente, sí tendría que ser albergado o albergada. Entonces, sí es una situación compleja, atañe directamente a los municipios, porque cada municipio tiene un sistema de DIF, de desarrollo integral de las familias, y corresponde a los municipios, pero muchas veces los municipios no tienen la voluntad de estar haciendo el diagnóstico, de estar haciendo incluso un registro de personas o de niños, niñas en situación de calle para tener un registro de quiénes son, cuántos son, por qué están ahí, y pues muchas veces pasan desapercibidos y desapercibidas, pero por la falta de interés de las autoridades municipales y estatales. En este caso, pues el sistema nacional y el sistema local de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes ha tenido bastante activación, han estado ya tocando más los temas y pues espero que también los gobiernos ya vayan mejorando la deuda histórica que nos han dejado gobiernos que sabemos que han saqueado al Estado y que realmente no han tenido esta percepción humanista como la tenemos actualmente y estamos tratando de cambiar. Gracias, Alma. Bueno, pues el último comentario es de Blanca Edmit Tenorio González, que nos dice, estoy de acuerdo con todo lo que expone Alma, gracias. Secretaria Mireya, ¿algún comentario que nos quiera hacer tan interesante tema? Sí. Bueno, pues Alma al final lo comentó, hablar de que justamente el neoliberalismo ha provocado pues grandes, estos problemas sociales gravísimos como el incremento de la pobreza y que bueno, pues las mujeres estén haciendo 2 o 3 jornadas
y esta también situación, los niños están en muchas ocasiones solos, con el teléfono en la mano, expuestos, y bueno, pues justamente en el 2019 creo que es algo importante que mencionar, también la prohibición del matrimonio infantil, que creo que se sigue de todos modos dando en algunos estados, pero bueno, pues ya hay una ley que protege a las niñas, ¿no? Que pues este es algo cultural, aunque no nos guste, pero que se ha venido dando históricamente, ¿no? Pero ahora ya hay una ley que protege a las niñas contra este matrimonio adolescente, infantil. Y bueno, también hay otra ley que se implementó justamente en este gobierno, ay, que ya ahorita ya la perdí, pero que es para apoyar a los niños y a las niñas de madres víctimas de feminicidio. Y bueno, pues algunas que se siguen implementando y que se sigue trabajando en este gobierno, porque bueno, pues hay una deuda histórica, ¿no? Sobre todo con los grupos más empobrecidos, también lo mencionó Alma, con los migrantes, también son pues un grupo vulnerado ante esto, ante la explotación sexual infantil, ¿no? Niños que viajan solos o que se tienen que quedar con familiares y pues que se quedan desprotegidos. Entonces, es un tema delicado que hay que seguir hablando. Alma ya nos comenta qué pudiéramos hacer desde las familias, pero también es un tema pues que le compete al gobierno, ¿no? Porque son redes criminales que están haciendo dinero todos los días y que bueno, pues son también eh, todo lo que nos ha dejado el neoliberalismo y que hay que combatirlo, hay que combatir estas situaciones también patriarcales, ¿no? De cómo se conduce también la sociedad y de que los niños pues todavía, aunque ya hay leyes que los protegen, siguen todavía siendo pues víctimas de todo esto. Gracias, secretaria. También hay un saludo, dice Cristian Correa. Excelente, Mireya Aguilar, un saludo. Bueno, pues híjole, es un tema, como comentaba la secretaria y Alma, es un tema extremadamente extenso, pero creo que empezamos con herramientas, ¿no? Ya tenemos ciertas herramientas para que también nosotros como sociedad, ¿no? El compromiso no nada más es del gobierno, también debe de ser compromiso social. Como por ahí hay un dicho que decía muy sabiamente mi mamá, la responsabilidad de los niños no nada más es de los papás, sino de todos los adultos que los rodean, ¿no? Porque también nosotros como vecinos, ¿qué les damos ejemplo a los niños, no? Más porque si vamos viendo en aspectos de desarrollo psicológico y sus procesos de socialización, muchos niños tienden a ser hasta también imitadores, ¿no? De la gente que está en sus alrededores, ¿no? Entonces, aquí es algo muy cultural, pero también hay mucho que hacer también en cada quien en sus trincheras, pero recuerden que no hay ni un gobierno ni tampoco ninguna institución que pueda contrarrestar todo esto por sí solo, ¿no? También necesita del compromiso de nosotros como sociedad, de adultos principalmente, porque los adultos creo que a veces nos enfocamos mucho en nuestros problemas, que se nos olvida que realmente el grupo más vulnerable y el más propenso a ser más dañado son las niñas, los niños y adolescentes. ¿Algo con el que quieran cerrar, Alma? Sí, pues nada más agradecer a la Secretaría de Mujeres por esta iniciativa, porque al final de cuentas es necesario visibilizar a las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo a las niñas y a las mujeres adolescentes que son gran parte de la población, 30 o más por ciento de la población y que muchas veces olvidamos. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y pues bueno, sabemos que terminar con una cultura que ha sido perpetrada de manera histórica por muchos gobiernos va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Ya tenemos grandes cambios, grandes avances y pues desde estos movimientos de izquierda podemos ir abonando más y sobre todo desde los feminismos podemos ir abonando bastante para deconstruir también el mundo adultocentrista que tenemos. Secretaria. No, pues excelente, Alma, muchísimas gracias. Seguramente que no va a ser la primera vez, vamos a seguir dialogando y bueno, vamos a seguir también invitándote, ojalá que también pueda ser de manera presencial muy pronto.
Y bueno, pues también a todas, gracias por haberse sumado a esta charla. Muchísimas gracias a ti, Ana Luisa, por la conducción. Y bueno, nada, gracias a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches, nada más rapidito para no dejar pendiente 2 comentarios que nos acaban de hacer. Dice Judith Tobar, difusión de toda la información y hacerlo llegar a la escuela para que los y las niñas sepan qué hacer cuando se sientan violentados y expuestos. Dalia Gutiérrez, buenísima la exposición, gracias por tu conocimiento, querida Alma Bautista Ramos, y por sus aportaciones, secretaria Mireya y Luisa Muñoz. A seguir difundiendo esta información. Y Margarita González, gracias. Y de mi parte les agradezco también a Alma, principalmente por proyectarnos tanto conocimiento, secretaria, por siempre abrirnos las puertas para que podamos tener una mejor ampliación en todos nuestros desarrollos, tanto sociales, políticos y económicos, porque no todo mundo se compromete a eso, ¿no? Son temas que a veces la gente no se anima a hablar, y qué bueno que estén saliendo al público, ¿no? Y todo nuestro auditorio, pues a difundir la información, como dice nuestra compañera Judith Tobar, ¿no? Y también, pues, por último, dice Margarita González, gracias. Blanca Edmi Tenorio, gracias a todos, muy agradecida por la invitación y muchas gracias por parte de Anaí García. Que pasen una excelente noche, bonito fin de semana también, próximo fin de semana. Y pues estaremos aquí, como siempre, transmitiendo a través de la Secretaría de las Mujeres de Michoacán. Gracias, Alma, y gracias, secretaria. Hasta luego, Mireya, Ana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.